Bienvenidos hermanos, el Pastor Guerra con una palabra de gracia en tiempos de coronavirus. Hoy es lunes santo. Hoy es el día que sigue la entrada triunfal del Señor Jesucristo. Y lee así Marcos, el capítulo 11, en el versículo 11. Y entró Jesús en Jerusalén, en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Y al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo de comer. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los fariseos, sacerdotes, y buscaban cómo matarle. Vamos a hacerle una pregunta: ¿qué tipo de Dios cree usted que Dios es? ¿Qué tipo de Dios cree usted que Dios es? En estos tiempos de coronavirus, en estos tiempos de nosotros estamos quizás orando más a Dios y buscando más a Dios, pues como debiéramos, pues quizás nosotros necesitamos evaluar y pensar qué tipo de Dios es el Dios a quien yo le estoy clamando. ¿Qué clase de Dios es el Dios que usted cree que debe de aparecer en su vida? ¿Cómo usted cree que Él debe de venir a su clamar a Él? Como la palabra de Dios nos enseña, obviamente, en el capítulo 11 del libro de Marcos, que Jesucristo en estos días de Semana Santa, el domingo de entrada triunfal, el lunes hoy, y continuamente hasta el domingo de resurrección, pues Dios va a demostrar que Dios es diferente a como usted y yo pensábamos, y aún como la gente en la Biblia en el tiempo de Jesucristo pensaban que Dios era. O la Biblia, una de las cosas que me dice, obviamente, me enseñan que Jesucristo es diferente a lo que yo a veces anticipo o quisiera de Él, es que cuando Él entra a Jerusalén ayer que celebramos, Él entra como rey, pero Él entra montado en un asna, en vez de un caballo blanco, en vez de una carroza, en vez de con soldados alrededor de Él y tirando flores a sus pies, y nos vemos que todas estas expresiones de reconocimiento de Él como rey son de un rey que es humilde, sencillo, manso, diferente a los reyes de este mundo, a los dioses de este mundo. Y Dios quiere desde el principio empezar a enseñarnos a nosotros en esta Semana Santa, al ver celebrado ayer, que Cristo viene a nuestra vida a cumplir promesas, pero viene a cumplir las promesas diferente como usted quisiera, según su necesidad. Usted tiene que ajustar su necesidad al tipo de Dios que Dios es. O mire, la Biblia entonces me dice que en el versículo 11 que Jesús entra en el templo ayer, el domingo, y cuando chequea todo, y dice como ya anochecía, Él entonces se va a Betania con los 12 a quedarse en casa de sus amigos. La Biblia me enseña que Él regresa al otro día, hoy lunes, y que Él entonces maldice a la higuera porque daba una idea, daba un reflejo de que estaba bien, mas sin embargo eran nada más hojas y no llevaba fruto, no había vida espiritual en esta ciudad. La higuera siendo un reflejo de cómo Jerusalén era. Es también un reflejo de cómo usted y yo somos. Nosotros nos vestimos, nosotros vamos a la iglesia, nosotros tenemos nuestra familia, nosotros tenemos nuestros trabajos, y de pronto en tiempos de dificultad, pues ahí están las hojas, pero no está el fruto. Y Jesucristo
nos enseña que Él es un Dios que busca por fruto. ¿Cómo está su presencia en nuestros corazones? ¿Qué está el Señor produciendo espiritualmente en nuestra relación con Dios, en nuestra vida? No podemos atenderle a Él nada más pidiéndole que me ayude aquí cuando a mí no me interesa lo que Dios quiere en mi vida, cómo Dios quiere que mi vida manifieste su presencia. Y la Biblia me dice otra cosa más, que Jesucristo entonces, algo diferente de nuestro Dios es que Él está interesado por el templo de nuestro corazón en su presencia. Cuando Él ve que aquí en el templo, literal, cuando Él va, que el templo nada más estaba funcionando en una manera económica, nada más, una manera económica. Las personas nada más veían la vida como qué gano, qué compro y cómo hago, cómo subsisto económicamente. Y Dios dice, ustedes han transformado la relación con Dios, aún en el templo, lo han transformado en un negocio económico y no en la adoración a Dios, en incluir a personas en adorarle a Él. Y la Biblia entonces me recuerda a mí que su cuerpo, mi cuerpo, es el templo del Espíritu Santo, que es lo más santo que hay en nuestro medio. No es necesario un edificio, sino que es mi vida, mi templo, mi corazón, que esté formado, cultivado con la presencia y la adoración de Dios para dar un testimonio a los demás. Dice la Biblia que a ese tipo de Dios, a un Dios que es humilde y manso, al tipo de Dios que busca fruto espiritual y al tipo de Dios que quiere limpiar nuestro templo, es un Dios que las personas quieren matarlo. Este no es el Dios que nosotros queremos. En tiempos de coronavirus, hermano, no trate de forzar a Dios a como usted quiere, sino ríndase al Señor que viene a bendecir su vida, a darnos la humildad, a darnos la mansedumbre, a darnos esa simpleza de vivir, a que nuestra vida lleve fruto para Dios espiritualmente y que nuestros cuerpos, nuestra vida, nuestro corazón sea un templo para Dios. El Señor le bendiga y le guarde al nosotros continuar en esta trayectoria de coronavirus, pero con nuestro Señor, humilde y con nuestro Señor, con frutos espirituales y con nuestro Señor, quien quiere limpiar nuestra vida de todo aquello que amenaza la simple devoción a nuestro Señor Jesucristo. El Señor le guarde y le bendiga.